Dios te bendiga mucho. Es tu hermano José Vidal. Esta es una entrevista que he sido meditando por mucho tiempo y tengo el privilegio de poder entrevistar a mi mamá, la primera persona que va a ser un complemento para este video, para los que están mirando y los que van a mirar. Dios te bendiga mucho. Y hoy me encuentro con mi madre. Mami, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder hablar de las palabras de Dios primeramente y contestar la pregunta que mi hijo José David Vidal va a hacerme. Le doy gracias a Dios Altísimo. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Aleluya. Háblame un poco de tu niñez, cómo fue tu crecimiento y cómo fue el Señor introducido en tu vida. Bueno, mi niñez fue bastante triste y también linda a la vez, porque fue una muchacha que fui elegida desde el vientre de mi madre. El Señor me eligió para hacer su obra aquí en este mundo terrenal, el cual desde los 8 añitos yo era la persona que hablaba en el templo de la iglesia, yo hacía drama, yo trabajaba para el Señor, yo evangelizaba, yo hacía todas esas cosas lindas para el Señor. Pero el enemigo sucio, a través del tiempo, yo me aparté de los caminos de Dios. Yo me aparté de los caminos de Dios porque mi hermana que partió con el Señor se apartó. Al yo ser más pequeña, yo seguí los pasos de mi hermana. Y ahí fue donde el enemigo se lució, tanto con ella como conmigo. Pero como la persona que Dios elige para que sean sus hijos y haga su obra aquí en este mundo terrenal, no hay diablo que los tronche. A través del tiempo el Señor preparó a mi hermana y se la llevó. Y hoy mi hermana está, el enemigo le tocó la carne, como le hicieron a Job, le tocó la carne, pero no le tocó el espíritu. Amén. Y el espíritu está con el Señor, el espíritu está durmiendo. Bueno, yo afortunadamente, hemos sido afortunadas las dos, porque las dos Dios nos dio la victoria, las dos, porque Dios la salvó, pero Dios me dejó en este mundo para que yo me diera cuenta que tengo que servirle al Señor. Y entonces, en mi niñez, pasé muchos problemas, demasiado. Después les voy a contar eso un poquito más adelante. Cuando me aparté de los caminos de Dios, pero al pasar tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas, el Señor siempre me guardó la vida terrenal, para en este momento yo servirle a Él, hablar de su palabra y seguir hacia adelante con el Señor. Él es bueno. ¿Y cómo fue tu crecimiento de niñez en el aspecto de tú creciste en una casa con tu mamá y tu papá, fueron presentes los dos? ¿Cómo fue ese ambiente creciendo en Santo Domingo? Bueno. Tú naciste en Santo Domingo. Yo nací en Santo Domingo, pero yo en la familia tuve mucho, me apartaron mucho de la familia, el cual yo me sentía triste, ¿verdad? Nunca tuve un padre. Oh, perdón. Ok. Nunca tuve un padre terrenal que me dijera: mi hija, te apoyo, te quiero, dame un abrazo. Yo nunca lo tuve. Pero sí tengo uno, el celestial, el verdadero, que me ha dicho: hija mía, te amo, te quiero, tú eres mía y mía eres. Y me lo dijo en Isaías 43, con el versículo 8. Ahí fue donde Él me habló, cuando me dijo que me quería, que me amaba, que me redimió. Y entonces yo le creí: ese es mi Padre celestial, ese es mi verdadero Padre. Bueno, entonces los hermanos no me hablaban, no me miraban, me apartaron. Tuve que salir, sufrí mucho, pero todo Dios tiene el propósito para
para todo, que Dios no le pone carga a un hijo que no la pueda llevar. Porque a través de mi testimonio pueden venir muchas almas al Señor. Porque yo sí le puedo decir con firmeza que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios salva, que Dios liberta. Sí le puedo decir, porque yo he pasado por toda esa. Yo he pasado por el fuego, pero nunca el Señor me ha dejado. Amén. Él me ha llevado de las manos. Gloria a Dios, sí. Y cuando tú dices hermanos, tú te estás refiriendo a tus hermanos o carnales de tu madre y tus hermanas. Sí. En el momento cuando tú te sentiste que tú fuiste, puedo decir, rechazada o empujada en esos tiempos, ¿cómo comenzó esos pasos a esa mentalidad? Vamos a rechazar a Elvida, a mi persona. Ajá, sí. Ajá. ¿Y por qué? Para mí, ellos no eran ni culpables. Recuérdate que esta lucha no es con carne ni es con sangre. Amén. Esta lucha no es con carne ni es con sangre. Cuando el enemigo ve que hay una persona elegida por Dios que le puede hacer la guerra aquí en este mundo, el enemigo ataca desde el vientre de la madre. Y eso fue lo que pasó conmigo. Ellos no fueron culpables. Esta lucha no es con carne ni es con sangre. Esta lucha es contra los principados, las potestades de la tiniebla. Tenemos que saber que no estamos solos. Tenemos que saber que hay demonios. Tenemos que saber que hay ángeles. ¿Me entiendes? Entonces yo no le dejé, en este momento que Dios me ha permitido de que yo madure en la cosa de Dios, yo me he dado cuenta que ellos no eran los culpables. Eso eran cosas del enemigo, del adversario, que es malo, traicionero, mentiroso, y los reprendemos en el nombre de Jesucristo. Sí. Eso es muy interesante porque cuando tú dijiste que desde básicamente tu vientre creciendo y después eso pasando, eso me hace recordar que una persona que viene a los caminos, cuando tú estás en el mundo, o sea, hay gente que sí ven esas cosas aunque no son cristianos, pero hablando sobre las personas que tienen propósito, como que nace algo que se levanta contra ti desde tu niñez. Y cuando tú vienes al Señor, como que el Señor te abre los ojos espirituales que tú nunca ni sabido que tú tenías para poder identificar que esto, lo que te está pasando, no es que tú tienes algo que hacen la gente odiarte, como que tú hiciste algo, pero es que el propósito, las marcas, los ungidos, los marcados, van a ser trompiezo contra las tinieblas. Y es por eso que los hermanos o las hermanas o los familiares se levantan contra el muchacho, la muchacha que no ha hecho nada. Después se da de cuenta. Sí. Entonces, a través del tiempo, bueno, yo cuando tenía la edad de 3 años, yo era una muchachita que yo tenía visión. Oh, wow. Yo veía demonios. Wow. Fíjate, la cosa era fuerte. Yo no sabía eso. Bueno, eres mi hijo y no lo sabía. Yo veía demonios de los 3 años, disfrazado con cara conocida. Oh, wow. Como vecino, como gente No, de familia. Oh, con wow. cara conocida. Y el cual no estaba la familia en la casa. Y yo le decía a mi madre, mami, mira lo que hay ahí. Mami no lo veía yo. Wow. Bueno, desde ahí me miraban como una persona rara. La familia pensaban que me veían como una gente rara. De la mente. No me decían que perdí la mente, no, sino como extraña, Ajá. que no era igual, era diferente. Ajá. Era diferente a los demás. Ajá. ¿Entiendes? Entonces yo siempre me la pasaba apartadita, calladita, en un rinconcito,
Gloria a Dios, bendito el nombre de Dios. Todo el mundo me veía extraña, nadie me aceptaba como del grupo de la familia. Muchas veces yo ni al fin quería acercarme para jugar, para sentirme amada por mi propia familia. Sí. No me aceptaban, definitivamente no me aceptaban. Entonces, eso marcó mi vida, pero hoy me doy cuenta que vuelvo y te repito, mi hijo, que esta lucha no es con carne ni con sangre, porque el enemigo, que yo lo reprendo en el nombre de Jesús, no vas a buscar problemas con una presa fácil, ¿entiendes? Presa fácil. Es una presa, quiero decir, con una persona fácil, ¿entiendes? Okay. Él no va a buscar ese problema con una persona que él la tenga, que sea de él. Él es el enemigo, él es enemigo del Señor, de Dios. Entonces, yo soy hija de Dios, marcada para un propósito. Entonces, como Él es espíritu, Él lo ve, ¿entiende? Él lo ve. Entonces, obvio que me va a atacar. Yo soy hija de su enemigo, que se llama Jesucristo, y yo soy su enemiga. Yo soy su enemiga y yo lo reprendo. En el nombre de Jesucristo yo lo reprendo. Yo soy su enemiga. Yo soy su enemiga. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y te repito. A mí lo único que me amparó fue la mano de Dios, el Espíritu Santo, que nunca me dejó, nunca me abandonó. En mi peor batalla, Él estuvo conmigo. Él extendió su mano para que no me quitaran la vida, porque hay propósito y mientras tengo esta boca, yo le voy a decir al mundo que Cristo es bueno, que Cristo sana, que Cristo salva, que Él fue a un madero a morir por nosotros, aleluya. Él fue a un madero y dio la vida, no, Él no murió, Él dio la vida por nosotros, por su creación. Y ahí Él derrotó al diablo, ahí Él derrotó la enfermedad, ahí Él derrotó el pecado, ahí Él derrotó al diablo, porque está derrotado. ¿Ok? Entonces, como yo soy hija de Dios, claro, fui atacada cuando era niña, porque él pensó que iba a agarrar ventaja con eso. Al ser niña, no tenía conocimiento, ¿entiendes? No tenía mucho conocimiento. Él dijo, va a ser una fácil. Pero lo que él no sabía es que yo tenía el león de las 12 tribus de Judá al lado mío, protegiéndome. En todo momento he visto la mano de Dios. En el peor momento, en los peores momentos que han estado personas endemoniadas por quitarme la vida, Dios extendió su mano y aquí estoy para predicar su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y como que la primera pregunta abrió una cosa, tantas cosas. Una atmósfera. Y el Señor como que no me está dejando ir a la segunda pregunta, pero me voy a quedar cuando el Señor quiere. Quería preguntarte, después de todo eso, y la primera vez que tú el Señor se te presentó en tu niñez en esa casa también. Bueno, mi madre siempre estuvo ahí a nivel de apoyo. Mi padre estuvo en el campo, que era un mayordomo de un prestigio muy elevado, trabajaba con un millonario, mi padre, billonario, sí. Se llamaba Cundo Gil Morales. Entonces, y para que los que no sepan quién es ese, yo tampoco sé, porque yo nací en el 98. Entonces, este señor estaba en su finca, que era una finca de coco, un cocal muy grande. Wow. Y ahí en ese lugar, él se buscó otra señora. ¿Quién se buscó otra señora? Mi padre. Wow. Bueno, entonces tenía a mi madre con nosotros en una parte y él hacía su trabajo en ese lugar, pero ahí tenía una señora. Entonces iba a la casa de pasantía. Simplemente llevaba el dinero
cualquier cosa, amanecía y luego se iba a su trabajo, a su supuesto trabajo, que era también portar con la señora. Portar con la señora, ajá. Bueno, pero gloria a Dios, ya Dios lo perdonó porque él se fue con el Señor cristiano. Recuerdo que un día yo fui y le llevé a Enriquito una taza de café buscando la forma de una amistad con él. Y él me miró de arriba abajo y no me la depreció, la agarró. Fue otra vez que yo le llevé a él un mandado de mi hermana que falleció y yo fui y se lo llevé y él me miró de arriba abajo con cara de odio y desprecio y yo me sentí triste, ¿verdad? Porque yo decía, pero ¿cómo si yo soy hermana de ellos? Ellos no me miran, ellos no me hablan, ellos no quieren nada conmigo. Yo me siento sola. Y fue una soledad muy triste, muy grande, horrible, que no se la deseo a nadie, pero vuelvo y te digo que esta lucha no es con carne ni con sangre. Hoy entiendo que serán cosas de demonio y del enemigo. Sí. ¿Entiendes? Como él sabía que Dios tiene propósito conmigo, yo le hago la guerra en el infierno. Cuando uno le hace guerra al infierno, el enemigo se levanta. Pero si tenemos, mira, a ese león de las 12 tribus de Judá que no nos deja solo. Aunque pase por las aguas no te ahogarás, y aunque pase por el fuego no te quemarás. Me lo dijo en Isaías. Y como me lo dijo en Isaías, yo lo creo porque yo lo viví y le puedo decir a cualquiera, hablarle a cualquiera de las palabras de Dios porque yo hablo lo que yo he vivido. Yo no digo lo que le pasó al vecino, yo digo lo que yo he vivido, ese es mi testimonio. ¿Ok? Y líbreme Dios, ni ponerle ni quitarle. La verdad, y Dios lo sabe. Bueno, mami, tú hablaste sobre tu niñez, hablaste sobre tu familia, supongo ya que puedo decir, tú veniste de una casa rompida, muchos ataques contra tu familia desde el principio, matrimonio rompiéndose, idolatría. ¿Idolatría? Sí. ¿Qué tipo de idolatría también? Bueno, esa parte te la voy a decir, mi hijo. Mi mamá tenía un cuadro de la Virgen de la Altagracia. ¿Católica? Sí, el cual sabemos que la Virgen María está durmiendo y ella no salva a nadie. Amén. El que salva se llama Jesucristo. Amén. Pero que fue una mujer tan santa y tan pura que el Señor Jehová permitió que ella llevara en su vientre, un vientre de una virgen, al Salvador del mundo. Ajá. Entonces la gente se ha confundido de que ella es la madre de Dios. Ajá. Yo digo una cosa, Dios no tiene mamá, Dios es demasiado Dios la salvó a ella. Amén. Dios salvó a María. Amén. Y encontró gracias en ella por ser una gente sana, una mujer buena, una virgen pura, pero quien salvó a María se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Ajá. Entonces, al yo ser una niña tan extraña, ¿verdad? Extraña para los que no conocían la vida espiritual, se daban cuenta, muchas veces yo le decía a mi mamá, mami, juega tal número, siendo yo chiquitica. Ajá. Mi mamá iba corriendo, lo jugaba, y sabe que se sacaba. Se sacaba dinero. Entonces, bueno, y de ahí mi mamá empezó a pensar que yo era extraña. Entonces una vez, hace así, y dice mi mamá que fue, hoy mi mamá es cristiana, gracias a Dios al Señor, la honra y la gloria para Dios, ya mami no hace nada de eso. Entonces mi madre coge y van de una señora mayor, de que le dice una carta, a donde le dijeron, en tu casa hay una muchacha que es rara, era yo. Y esa muchacha es adivina, y que era yo. Pero lo que pasó ahí fue que yo tenía el sello del Espíritu Santo, el cual Dios me selló. Entonces el diablo quiso confundir una cosa con la otra, porque él dice una verdad
para envolver a la gente, pero atrás lo que hay es una mentira. Porque él es padre de mentira. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba mi mamá diciendo, ay, esa muchachita, mira que va a ser divina, que si esto, que si aquello. Pero lo que mi mamá no sabía era, como mi mamá no era cristiana, lo que ella no sabía era que el don que yo tenía era el Espíritu Santo. Era cosa de Dios, que fui elegida desde el vientre de mi mamá. En lo profético. En lo profético, en lo profético. Y quiero decirle, mira, a todo el mundo, que el enemigo es mentiroso. Él dice una verdad para disfrazar, pero atrás lo que viene es una mentira. Porque ¿qué pasa con los idólatras? Van al infierno. ¿Qué pasa con los adivinos? Abominación a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué le pasa? Van al infierno. Entonces, ay, sí, adivina. Sí, hombre, adivina, pero ¿qué pasa? Te está buscando problemas con la salvación de tu alma. Te está buscando problemas que el día que te mueres te va al infierno, porque Dios no va con eso. Dios es Dios, cosa de profecía, porque Dios, sí hay profeta, pero profeta de Dios, no brujo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y una vez me recuerdo que estaba yo enferma, postrada en una cama, y yo le pedí al Señor que me dejara ver un ángel, que pasara un ángel. En mi mente, yo era una niñita como 8 años, más o menos. Wow. Que yo quería ver un ángel, que pasara un ángel, que yo sabía que ellos existían, que pasara. Y sentí una presencia muy linda. O sea, Dios me lo concedió, pasó el ángel. Wow. Entonces, esa fue una experiencia linda. Wow. A pesar de que me enfermaba mucho, tenía mi cuerpo muy doliente, muy adolorido, estaba muy malita, pero mi alma estaba, mira, conectada con Dios. Bueno, esa fue una experiencia con el Señor. Wow. Gloria a Dios. Entonces, después de eso, tuve también otra experiencia, pero esa la tuve después de grande y no hace mucho. Estoy en una iglesia, en revelación, tuve una revelación, donde yo me vi vestida de blanco completo, había muchas personas en la iglesia y yo estaba en el lugar de atrás, en lo más lejos atrás, ¿verdad? Entonces el pastor dice, me llama y yo voy caminando bajo esa multitud de gente al altar. Y cuando voy al altar así vestida de blanco, me dice el pastor, ¿en qué tú quieres que Dios te use? Digo yo, y me da el micrófono y digo yo, en liberación y sanidad. Liberación de reprender demonios y sanidad del cuerpo. Así le dije al pastor. Eso fue la revelación, ¿verdad? Y entonces él cogió aceite y me ungió. Pero quien me está ungiendo es el mismo Dios, con la cara del pastor. Y esas son las experiencias lindas que yo he tenido de parte de Dios. He tenido más experiencia cuando me dan profecía, que me hablan, que me dice que Dios va a personas sin conocerme, me dice que siga adelante conmigo en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, que Él me va a apoyar, que me va a respaldar y que Él está conmigo. Entonces, no son emociones, son personas que ni siquiera me conocen. ¿Ve? Entonces, estoy agradecida de Dios porque Él sí me habla, en todo momento Dios me está hablando. Y yo sé que como me habla a mí, le puede hablar a cualquiera, cuando uno se pone en la mano de Dios, porque Dios no tiene excepción de personas. Dios no dice, no, porque esta es mi niña linda. Todos somos niños lindos para Él, porque Él dio la vida por todo. Solo tenemos que ponernos en sus manos y hacer su voluntad y renunciar al pecado, que el pecado es muerte. El pecado es muerte y muerte eterna es el pecado. Sí. Amén. Mami, esto es una pregunta, esto es fuera de aquí. Tú dijiste ahorita que a ti te llamaban la rara, pero la extraña, ¿verdad? Y tú veías cosas, espíritus, y bueno, también tú tenías momentos proféticos donde tú operabas sin darte de cuenta que era profético. Y yo creciendo, bueno, yo no miraba ángeles, pero habían momentos donde
yo pasaba por cosas donde yo miraba demonios, manos diabólicos, cosas que solamente se puede explicar como una persona esquizofrenia o cosas de película. Y mirando eso, teniendo esos momentos donde yo miraba esas cosas aparecer, ¿qué tú pensabas en esos momentos? ¿Tú tenías preguntas sobre Dios, si tenemos cualidades similares o algo, cosas así con tus hijos? Dime un momento así, mamá. Bueno, te voy a decir algo. Recuérdate que la cosa, ¿cómo se dice? Se repiten. Generacionales. Okay. Se repiten. Entonces, al yo ser tu madre, y yo nací con propósito de Dios, porque soy su creación, ¿verdad? Fui atacada por el demonio, quizás eso trató de meterse con mis hijos. Right. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahí llegaron porque se chocaron con la sangre de Jesús. Porque usted lavado y comprado a precio de sangre. Ahora bien, que si nosotros nos hubiéramos equivocado y hubiéramos seguido la vida del mundo, ¿tú me entiendes? Que era lo que el enemigo quería, nos hubiéramos perdido. Pero como vino uno, que se llama Jesucristo, que nos dijo y nos llamó, porque me lo dijo en Isaías 43, mía eres, así mismo me lo dijo. Aunque pase por las aguas no te ahogarás, y aunque pase por el fuego no te quemarás. Te puse nombre. Así me dijo Isaías 48. ¿Qué pasa? En este momento, nosotros estamos siendo, ¿sabe qué? Una amenaza al reino del infierno. Porque el propósito de Dios se cumple en sus hijos. Y nosotros estamos en cuerpo y alma entregados a Jesucristo. ¿Entiende? Y ya esas cosas pasaron. Sí. No tienen ni parte ni tienen suerte con nosotros. Bien. Más bien Dios nos dio el poder y la potestad de reprenderlo en el nombre de Jesús. Yo sabía, nosotros no íbamos para la iglesia así. Yo puedo decir que yo no me creí en un ambiente cristiano. O sea, cada noche tú me hacías orar, no por fuerza, no forzando, pero siempre me recordaba a orar antes de dormir, y eso se me quedó por dentro, que cada noche, desde el sol de hoy, oro antes de dormir el Padre Nuestro, y casi termino esto. Pero yo como niño analizaba que Dios era real, pero yo nunca tuve mi encuentro hasta casi mi adulto. Pero a los 9 años, tú me invitaste a aceptar al Señor como mi Salvador personal, como el Dios de mi vida. Y el día que yo hice eso, cuando tú yo repetí esa oración que tú me instruiste a hacer de corazón, sentí un fuego. Cuando terminé las palabras, yo sentí un fuego por dentro tan fuerte que yo sentí una mano, sentí como que Dios agarró su mano, su palma y sus dedos, y agarró el órgano, el corazón mío, y lo encendió en fuego, que cuando yo te miré, yo me estaba tocando el pecho, diciéndote, mami, siento que mi pecho está en fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puedo decir que eso fue mi primera experiencia con el Señor, pero muy honestamente, que nunca me olvido desde el sol de hoy, y el testimonio nunca cambia, siempre ha sido así. Ahora yo, ay Dios mío. ¿Tú te recuerdas de eso? Ahora yo recuerdo eso, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Y
Y dice su palabra, instruye al niño en mi camino y nunca se apartará. Entonces, como yo te instruí en los caminos de Dios, a pesar de que yo no estaba estable como lo estoy ahora, ¿verdad? Ajá. Esos son los resultados. ¿Ves? Eso te hace decir, en el nombre de Jesús. Amén. Eso te hace decir, los que están mirando, nunca podemos parar la carrera aunque estemos en el piso. Porque aunque tú estés en el piso, tú todavía puedes moverte. Sí. Y Dios todavía te puede recoger. Sí. El problema es cuando la persona se queda y se hace un hoyo como que ya está muerto. Cuando está vivo y todavía puede pararse y continuar. Yo me recuerdo, voy a ser un poquito transparente. Yo me crié en un ambiente donde, ¿sabes? No estábamos tan estables. Pero una cosa que me impactó muy fuerte de ti, mami, es cuando yo te vi, no voy a entrar en detalle, en los bajos más bajos. Y yo te tenía que ayudar y tú me miraste en la cara y me dijiste, no sé qué palabra específica tú me dijiste, pero fue una palabra de agradecimiento que eso es lo que hace Dios. Cuando estamos en lo más profundo, Dios está ahí para recogernos. Y yo me recuerdo recogiéndote, yo como niño no sabiendo que eso es lo que Dios de verdad hace para la persona. Recogiéndote. Sí. Y hasta cuando tú estás en lo más peor, en el medio, Dios está ahí todavía amándote, enseñándote el amor que tú necesitas. Y llamándote. Y yo te voy a decir algo, el que me esté mirando, no importa cuántas veces caiga, lo importante es que te levante, no importa, porque todos los días del mundo, todos los días tenemos una nueva oportunidad. Amén. Para reconciliarnos con nuestro Dios. Todos los días la tenemos. No quiere decir que tú peques y diga voy a pecar y me voy a arrepentir, sabiendo. Pero cualquier cosa que te suceda, que tú no lo esperas y te suceda, vaya rapidito a los pies de Cristo y arregle su vida con Dios, porque Él va a estar ahí siempre esperándote, con los brazos abiertos para perdonarte. El cual el enemigo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, sí no tiene perdón. Ese está perdido. Entonces, como Él está perdido, Él quiere que todo el mundo se pierda. Como Él sabe que le queda poco, Él está arrasando. Pero son los que se están dejando arrasar. Porque si todo el mundo nos paráramos en la brecha y dijéramos, no, vamos a seguir a Jesucristo, vamos a seguir al Señor, nos fuéramos todos pan del Señor. ¿A qué? A gozar una vida eterna, a caminar por calle de oro, por mar de cristal, a vivir como Dios quiso desde un principio, porque Dios no quiso la muerte para nosotros. Dios no la quiso, la muerte vino por el pecado, por el enemigo, por el mentiroso. Pero ¿qué pasa? Que no estamos perdidos, porque esta carne se puede quedar en el mundo, aquí en la tierra, pero el espíritu va a seguir viviendo. Y ese espíritu Dios le va a dar un cuerpo glorificado porque lo dice su palabra. Entonces vamos a vivir eternamente y para siempre. El cual el enemigo no va a gozar de ese privilegio porque él sabe, él conoce allá arriba, porque él fue despojado por envidioso y mentiroso. Entonces, lo que él no quiere es que quiere que nos perdamos todo. Pero en el nombre de Jesús, usted que me está mirando, usted que me está escuchando, vamos a pararnos en la brecha y vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que se llama Jehová. Es Jehová que se llama. Amén.